Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 25 de agosto de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, donde les entregamos de lunes a viernes a partir de las 10:30 el resumen de la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes por UNPG TV en Facebook. Empezamos con los titulares. Sercop suspende proceso para renovar contrato de Barcaza de energía termoeléctrica. CNE habilita consulta del lugar de votación de las elecciones 2027. Retiran cámaras que aparentemente eran ilegales en 4 sectores de Cuenca. ¿Cómo afecta a Estados Unidos? ¿Cómo afecta que Estados Unidos emita una alerta de viaje contra Ecuador? Incendios en Colombia han arrasado unas 20.000 hectáreas. También evacúan a más de 600 personas varadas por 5 días tras aluvión en carretera de Perú. Rusia detiene a civiles y los presiona para ir a la guerra ante la posibilidad de una nueva movilización. Y MERS refuerza la seguridad antidrones en Alemania tras el ataque de Leipzig. Textualmente dice: estamos bajo amenaza. Estas son las noticias que vamos a estar desarrollando en este informativo nacional de hoy. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. Sean todos ustedes bienvenidos. El proceso para renovar la contratación de una barcaza de la empresa Carpowership para la generación termoeléctrica quedó suspendido. El Servicio de Compras Públicas suspendió el proceso de contratación para este 24 de agosto de 2026. Según consta en el Sercop, el proceso era de $42.7 millones e inició en julio de 2026. La finalidad era mantener el servicio de una de las barcazas de la empresa que opera en el sector de las esclusas en el sur de Guayaquil. La barcaza tiene una capacidad de generación termoeléctrica de entre 90 y 110 megavatios de potencia. La contratación la estaba gestionando la empresa pública electrogeneradora del Austro. El objeto era extender la operación de la barcaza, que opera desde febrero de 2025. El proceso suspendido contemplaba el servicio por 6 meses más. La suspensión del proceso ocurre justo en medio de quejas de usuarios de algunos sectores de Guayaquil por episodios de cortes de energía eléctrica repentinos. Aunque en estos casos la Corporación Nacional de Electricidad CNEL ha atribuido a suspensiones por mantenimiento. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Esta primera nota la hemos leído de Ecuador 221. Por otra parte, el mercurio.com.es nos indica que el CNE habilita el lugar de votación para las elecciones 2027. Ya se los puede consultar el lugar de votación. El Consejo Nacional Electoral habilitó en su página web www.cne.gov.es la opción
para consultar el lugar de votación, los cambios de domicilio, el registro electoral pasivo y la inscripción de extranjeros. Esto para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026. Para hacer las consultas, los usuarios deben ingresar su número de cédula y la fecha de nacimiento. El sistema mostrará información sobre la provincia, ciudad, parroquia y circunscripciones donde cada ciudadano debe ejercer su derecho al voto. Seguimos, y también el Mercurio nos dice que retiran cámaras aparentemente ilegales en 4 sectores de Cuenca. Con un fuerte contingente de seguridad se ejecutó un operativo de retiro de cámaras presuntamente irregulares en distintos sectores de Cuenca. Algunos ciudadanos cuestionaron esta acción. La intervención se ejecutó este martes 25 de agosto de 2026 y fue encabezado por María Caridad Sánchez, jefa política del cantón, y otros funcionarios del Ministerio del Interior. Las primeras acciones se ejecutaron en la Feria Libre, el centro de abasto más grande de la ciudad, en la que retiraron al menos 2 cámaras. Según Sánchez, las cámaras retiradas no están interconectadas con el sistema de vigilancia del EQ 911, por tanto representan un riesgo para la seguridad. Además, argumentó que cuando se ejecutan los controles en este punto no obtienen buenos resultados, lo que haría pensar que las cámaras son utilizadas por personas con intereses irregulares. De su parte, algunos comerciantes de la Feria Libre se mostraron preocupados por el retiro de las cámaras. Ellos alegaron que son cámaras instaladas para cuidar locales comerciales, considerando el aumento de actos delictivos y la falta de presencia policial en la zona. Ellos lamentaron el retiro de los implementos tecnológicos, pues según indicaron a el diario El Mercurio, han servido para, en algunos casos, recuperar bienes robados a sus clientes. Frente a esto, la jefa política Sánchez argumentó que en 30 días, si los propietarios justifican que son sus cámaras, se les devolverá. Además, la funcionaria recomendó que en caso de querer instalar una cámara, se debe coordinar con el EQ 911 para generar la interconexión que garantice su uso legal. La mañana de este martes, según la gobernación, se esperaba retirar al menos unas 30 cámaras aparentemente ilegales. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Y por otra parte, el Mercurio nos dice cómo afecta que Estados Unidos emita una alerta de viaje contra Ecuador. Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador y mantuvo al país en el nivel 2, aunque en esta ocasión se incluyeron poblaciones como Manabí y Santa Elena, a las que recomiendan no viajar o hacerlo con precaución. Estar en un nivel de alerta 2 implica que un ciudadano estadounidense puede viajar a un país, pero debe estar mucho más atento y vigilante de lo que estaría normalmente. No implica una recomendación de cancelar tu viaje o evitar el destino en su totalidad, sino una advertencia oficial para que no se baje la guardia debido a la presencia de riesgos específicos para la seguridad. Sin embargo, no todo el país está en nivel 2. Existen poblaciones que están en nivel 3, donde se debe considerar el viaje, y el nivel 4, en la que los ciudadanos estadounidenses, sobre todo los funcionarios gubernamentales, tienen prohibido viajar. Aunque el nivel de alerta número 2 se mantiene en Ecuador, Estados Unidos amplió las zonas consideradas de mayor riesgo, por ejemplo Manabí y Santa Elena,
aparecen ahora entre las provincias para las que este país recomienda reconsiderar los viajes por riesgo de delincuencia y terrorismo. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda ahora reconsiderar el viaje a las provincias de Sucumbíos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo. La inclusión de Manabí y Santa Elena adquiere especial relevancia porque son provincias con importantes destinos turísticos de la costa ecuatoriana. Seguimos con la información. También el Mercurio nos dice ya en el ámbito internacional que los incendios en Colombia han arrasado unas 20.000 hectáreas. Distintos focos de incendios en Colombia han devastado unas 20.000 hectáreas de bosques y cultivos en el oeste del país, algunos de ellos provocados en medio de una temporada de sequía y del fenómeno de El Niño, informaron autoridades el viernes 21 de agosto de 2026. Llamas gigantescas recorren montañas y llanuras del departamento de Tolima, cuando el país también atiende la crisis tras un potente terremoto de hace casi 2 semanas que deja 321 muertos y miles de viviendas destruidas. Seguimos con la información internacional y evacúan a más de 600 personas varadas por 5 días tras aluvión en carretera de Perú. Helicópteros militares evacuaron este viernes 21 de agosto de 2026 a más de 600 personas que permanecían aisladas en el sur de Perú desde hace 5 días por un aluvión de lodo y piedras que bloqueó un tramo de una carretera en el departamento de Arequipa, constató esto la AFP. Aún queda al menos 1.000.000 de personas por rescatar, según la Fuerza Aérea. El deslizamiento fue provocado por las lluvias intensas de una dana bautizada como Aníbal, un fenómeno atmosférico que genera perturbaciones en el clima. Por otra parte, Rusia detiene a civiles y los presiona para ir a la guerra ante la posibilidad de una nueva movilización. Organizaciones de derechos humanos alertan de un repunte del reclutamiento forzoso desde mediados de agosto, mientras crecen los indicios de una posible nueva movilización rusa tras las elecciones de septiembre. Las fuerzas de seguridad rusas están deteniendo a civiles en la calle y presionándolos para que firmen contratos militares, mientras se multiplican los indicios de que el Kremlin se prepara para una nueva ola de movilización para su guerra contra Ucrania. A mediados de agosto, el proyecto ruso de derechos humanos Irite Lesom recibió a 14 solicitudes de personas que denunciaban que las fuerzas de seguridad las habían detenido y presionado para firmar contratos militares, ya fuera en comisarías o directamente en oficinas de reclutamiento. Y finalmente, Euronews.com nos indica que MERS refuerza la seguridad antidrogas en Alemania tras el ataque de Leipzig. El gobierno de Merz aborda en Brandeburgo la economía, el cambio climático y las reformas pendientes, con la seguridad antidrones en primer plano ante la creciente amenaza de ataques híbridos y la presión sobre la coalición. En Alemania, la coalición negro-roja se reunirá en el castillo de Arenberg en Brandeburgo para celebrar
una reunión de trabajo del gabinete este martes y miércoles. Antes de la cita, el canciller Friedrich Merz afirmó en rueda de prensa que el gobierno federal quiere devolver a la economía impulso y empleo. Alemania tiene un gran potencial y no hay motivos para infravalorarse, sostuvo Merz. El país debe apoyarse en sus fortalezas como los oficios y la ciencia. El canciller quiere convertir la innovación en uno de los principales motores de la competitividad de Alemania. En esta reunión el gobierno federal busca mantener un intercambio directo con la industria, los oficios, las empresas tecnológicas y las startups. Durante la jornada, la coalición quiere analizar cómo podría emplearse la tecnología de la defensa frente a drones y en la verificación de la identidad de las personas. El miércoles la agenda se centrará en el futuro de las pequeñas y medianas empresas y de los oficios. Los acontecimientos de las últimas semanas han generado una creciente preocupación entre la población. Según Merz, el incidente de Leipzig demuestra que estamos claramente amenazados. Se darán a conocer en breve más detalles sobre los responsables del intento de ataque con drones. Las consecuencias del cambio climático, como la sequía, las pérdidas de cosechas, los incendios forestales y las olas de calor, evidencian que existe una necesidad concreta de actuar. Para el gobierno federal está claro que es necesario frenar el cambio climático y que Alemania debe adaptarse mejor a las nuevas condiciones. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Recuerden que nosotros realizamos un resumen de la información que recabamos de los distintos medios de comunicación, lo que consideramos más relevante para entregárselos a ustedes a través del informativo nacional por UNPG TV en Facebook. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana miércoles. Chao, chao.